Muy buenos días, mi nombre es Taliana Jimena Becerro Velandia del curso 901, jornada mañana. El día de hoy les vengo a exponer sobre la ley de Charles, pero antes les voy a hacer una introducción al tema. Bueno, empezaremos diciendo qué es un gas ideal. Ya va a empezar. ¿Ya está ahí? Sí. No, acá no lo presentan. Un gas ideal es esencial en la química, permitiendo calcular propiedades como el volumen y la presión. Proporcionan una buena aproximación y acercación al comportamiento real de los gases bajo muchas condiciones como lo que es la presión, la temperatura, etc. Em, los gases ideales también tienen una fórmula llamada la ecuación de los gases ideales, que se representa como P mayúscula por V mayúscula igual a N minúscula, R mayúscula y T mayúscula. La P mayúscula representa la presión por la V mayúscula, que es el volumen. La N minúscula representa la cantidad de gas en moles. Y la R es la constante de un gas ideal. Y la T pues es la temperatura. Bueno, para que entiendan un poquito más sobre el tema, voy a explicar bien qué es presión, qué es volumen y qué es temperatura con algunos ejemplos. Bueno, la presión es una magnitud que define la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo. Doy como ejemplo la olla express, que cuando recibe calor, como está tapada, pues el gas que está dentro o el líquido que está dentro eh, hace que, o sea, las partículas de ese líquido hace que se calienten y vayan más rápido. El volumen es una magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en 3 dimensiones. De eso les podría dar un ejemplo de un cuadrado. Que sería el largo, no mentiras, el, para que me entiendan un poquito más sobre el tema, voy a explicar más a profundidad qué es la presión, el volumen y la temperatura con algunos ejemplos. Eh, la presión es una magnitud que se define con la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, que podría explicarlo con un ejemplo como la olla a presión, que como ella recibe calor, el líquido o el gas que está dentro de la olla eh, se calienta y hace que sus partículas se muevan más rápido. El volumen es una magnitud física que se expresa en la extensión de un cuerpo en las 3 dimensiones, que es el largo, el alto y el ancho. Ese ejemplo lo podría hacer con un cuadrado en 3D, que sería el ancho, el alto y el largo. La temperatura es una medida relacionada con la energía cinética. También es llamada como energía de movimiento de las partículas. Eso, el ejemplo sería cuando uno hierve pues, el agua o algún líquido que pasa de estar, por ejemplo, de 25 grados centígrados a 100 grados centígrados. O sea, se eleva la temperatura. Bueno, ahora voy a explicar las 3 leyes de los gases. Y voy a hablar de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Y voy a dar una breve biografía de ellos. De Boyle. Podemos decir que fue el primero que estudió el efecto de la presión
sobre el volumen de los gases y observó que los gases se comportaban igual al ser sometidos al cambio de presiones, temperaturas y temperaturas constantes. Eh, su ley, de su ley podemos decir que cuando el volumen aumenta, la presión disminuye y pues viceversa. Él nació el 25 de enero de 1627 en Irlanda y falleció el 31 de diciembre de 1691 en Londres. De Charles, fue un naturista inglés conocido por ser el científico más la influyente de los que plantearon como la idea de la evolución de la biología. Y su ley dice que a presión constante y al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y viceversa. Nació el 12 de febrero de 1809 y en Reino Unido y falleció el 9 de abril de 1882 en Reino Unido también. De Guy Lussac. Él fue el primero en formular la ley que nos dice que la presión de un gas aumenta cuando aumenta su temperatura, siempre y cuando el volumen del gas se mantenga constante. Y esto nos quiere decir que el gas cuando se expande proporcionalmente a ciertas temperaturas, manteniendo una presión constante, los dos aumentarán o disminuirán. Él nació el 6 de diciembre de 1778 en Francia y falleció el 9 de mayo de 1850 en París, Francia. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre mi ley, que es la ley de Charles, que ya dijimos que es la ley que establece, que establece entonces, ley de Charles. Bueno, como ya dije, esta nos establece que cuando el volumen de un gas aumenta, cuando su temperatura también aumenta, siempre y cuando la presión se mantenga constante. Esta ley es directamente proporcional. Los gases tienden a expandirse cuando se calientan. Esta ley tiene una fórmula que es B1 sobre T1. B1 sobre T1, que es igual a B2 sobre T2, que como ya dije, pues la B es de volumen y la T es de temperatura. Esta es la inicial y esta es la final. Ahora voy a hacer el problema. Bueno, ahora voy a escribir el problema. Entonces el problema es, bueno, en una muestra de gas ocupa un volumen de 160 mililitros a 100 atmósferas y a 27 grados centígrados. Calcule su volumen a 0 grados Celsius y 10 atmósferas. ¿Qué? 0 grados Celsius y 100 atmósferas. Bueno, empezando, estos datos de acá, que son las atmósferas, casi no se toman en cuenta. Porque eso solamente nos indica que pues, es una presión constante. Lo primero que debemos hacer es poner los datos.
que es no, primero ponemos la fórmula, que es B1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, el volumen 1, que ya nos están dando un 160 mililitros. Entonces ponemos el primer volumen, que es volumen 1, ponemos que es igual a 160 mililitros. La temperatura 1, que es igual a esta, que es de 27 grados Celsius. 27 grados Celsius. Y el volumen 2 lo tenemos en incógnito, pero esta la vamos a poner en mililitros, porque primero no nos están especificando en qué unidades debemos trabajar, entonces pues lo vamos a poner en mililitros. La temperatura final, que nos están dando este dato de acá, que es 0 grados Celsius, y eso lo tenemos que convertir o sea, la temperatura la tenemos que convertir a grados Kelvin. Entonces cogemos la temperatura 1, que es igual a 27. No es necesario poner que es que son 27 grados Celsius, sino que solamente vamos a hacer la operación. Y esto lo sumamos por 273, que esto lo hacemos para convertirlo en grados Kelvin. Entonces sería acá más 273. Entonces hacemos la suma. Vamos acá 27. 7, 8, 9, 10, 0, 1. 7, 8, 9, 10, 0 lleva 1 y 2, 3. Esto da igual a 300 kelvins. La segunda temperatura, que es 0, eso es más fácil, que es más 273. Eso da igual pues al mismo número, y ya ahí tendríamos la conversión de las temperaturas iniciales a grados Kelvin. Bueno, este ya lo teníamos, 160 mililitros. Este quedó en temperatura, que es de 27, que quedó convertido en kelvins y quedó en 300. El volumen queda en incógnito, que ya dijimos que quedaba en mililitros. Y la temperatura 2, que es 0 grados Celsius, que quedó convertido en 273. Ya teniendo estos resultados, ya pasamos a encontrar el volumen 2. Entonces volumen 2 es igual a 160 mililitros, 160 ml por 273 kelvins. Y ese lo dividimos por 300 kelvins, que es el único que nos sobra, el único resultado que nos sobra. Y acá los kelvins se cancelan,
Y esta operación nos da como resultado 146 mililitros, que es el único resultado que nos quedaba acá. Entonces esto da como resultado 146 de volumen. Ya, mi experimento se basa en un vaso, una vela, un plato medio hondo y un encendedor. Voy a encenderla, la vela. Y voy a poner el vaso que no toque el fondo, sino que solamente como que roce el agua. Y la vela se va a empezar a apagar. Y el agua empieza a subir. Esto pasa porque cuando el vaso entra en contacto con el agua, el oxígeno se agota, haciendo finalmente que la vela se apague y el gas empiece a enfriarse, haciendo que su volumen disminuya. El agua empieza a subir y esto se debe a que el calor de la vela dentro de la botella hace que el volumen aumente. Ese espacio que hay entre el agua y el vaso deja un gas que necesita ser ocupado. Ese espacio lo pasaría a ocupar pues el agua que sube. Sí.